Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 10. Hoy estudiaremos acerca de la fe bíblica. ¿Qué es y cómo obtenerla? La Biblia lo dice en forma clara y sencilla en Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Note que la Biblia no dice conforme a vuestra fama, o vuestros sentimientos, o conforme a sus amigos, o a su destino. No. La Biblia dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe es el medio de intercambio en el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es el pecado que manda más gente al infierno? No es la mentira, ni el asesinato, ni la violación, ni el adulterio, ni el robo, ni las perversiones sexuales, ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la falta de misericordia. El pecado que más gente manda al infierno es la incredulidad. Jesús murió por todos los otros pecados. En Juan 3:18 leemos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la incredulidad, el pecado que cierra las puertas de los cielos. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en el plano espiritual, si usted no cree, nada será posible. La Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que más el justo por la fe vivirá. Así como usted vive físicamente al respirar y al ser nutrido por los alimentos que consume, usted vive espiritualmente por la fe. Recuerde entonces que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Bien, veamos lo que dice Romanos capítulo 10 y desde el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay varias cosas que quiero sembrar en su corazón hoy, y oro que el Espíritu Santo las selle en su alma, y las escribe en forma indeleble en las páginas de su vida cotidiana. Escuche, si usted todavía no es salvo, necesita desesperadamente creer en Dios. Oh, las bendiciones de Dios que vendrán a su vida si usted aprende a creer en Dios. Ore creyendo y recibirá. Ore dudando y nada tendrá. Es absolutamente necesario que usted aprenda cómo creer en Dios. Por eso, tenga su Biblia abierta en Romanos capítulo 10 y descubramos las lecciones que están ahí para enseñarnos cómo tener una fe eminentemente bíblica. Lo primero que deseo que note es lo que voy a llamar la realidad de la fe bíblica. Mire Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere. Por favor, subraye la siguiente frase. No será avergonzado. ¿Quién no será avergonzado? El que creyere en él. La fe, para que sea real, debe ser depositada en la persona o cosa adecuada. Estoy hablando de la realidad de la fe. Ahora usted sabe que hay personas que seguramente le dirán, solo tenga fe, solo crea. Cuando una persona me dice, solo tenga fe o solo crea, la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿fe en qué? ¿Creer qué? No hay ningún poder en solo la fe. No crea que hay algo místico o mágico en solo creer. Anote lo siguiente en forma muy clara. Su fe no es mejor que el objeto de su fe.
La fe en algo inadecuado es muy peligrosa. Escuche, no es la fe la que mueve montañas, es Dios quien las mueve. Busque Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Hay muchas personas que piensan que la fe es pensamiento positivo. Pero quiero decirle que la fe bíblica no es pensamiento positivo. Que la fe bíblica le ayuda a pensar positivamente. Eso es diferente. Y por supuesto, no hay nada de malo en pensar positivamente. Pero muchas personas piensan que hay algo mágico o místico en solo creer. La realidad de la fe bíblica la encontramos en Romanos 10:11. Todo aquel que en Él, esto es, en Jesús, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Su fe no es mejor que el objeto de su fe. Ahora, si para usted la fe es solo pensamiento positivo, ¿sabe lo que le va a pasar? Usted se desanimará, porque habrá momentos en que trate de pensar positivamente, pero le será imposible hacerlo. Un pequeño niño vino donde su papá y le dijo, papi, creo que fallé en el examen de aritmética. Y el papá le respondió, vamos, hijo, tienes que pensar positivamente. Y su hijo le contestó, oh, sí, papi, positivamente sé que fallé. Si usted se mira a usted mismo internamente y luego trata de pensar positivamente, en vez de encontrar motivación que le anime, encontrará desánimo, porque no tomará mucho tiempo en que usted se dé cuenta que no tiene lo que se necesita para reemplazar el desánimo. Y le diré algo más. Si usted pone fe en la fe, será un blanco perfecto para el diablo. El diablo vendrá y le dirá, no eres lo suficientemente bueno para salvarte. Y usted le responde, lo sé, pero no tengo ninguna fe en mí mismo. Y el diablo le dirá, además hay hipócritas en la iglesia. Y usted dice, sí, pero yo no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, yo confío en el Señor. Y el diablo insiste, y si es así, ¿por qué no te sientes bien? Pero es que yo no confío en mis sentimientos, yo confío en el Señor. ¿Piensa usted que el diablo le dejará en paz? Mi amigo, de ninguna manera. Él volverá al ataque y le dirá, dices que confías en el Señor, pero ¿cómo sabes que tu fe es lo suficientemente buena? ¿Cómo sabes que tu fe es fuerte? ¿Cómo sabes que tu fe es la fe verdadera? Amigo, si usted no tiene cuidado, ese es el argumento más sucio del diablo. Pero mucha gente le presta atención. Cuando el diablo le haga dudar con esas mentiras, usted dígale, mira, diablo, yo no estoy poniendo mi fe en la fe. Mi fe está en Jesús. Ahora, hay una gran diferencia en eso, porque la fe más pequeña en la persona adecuada es mejor que una fe enorme en la persona equivocada. Nosotros debemos tener fe y creer en Jesús. ¿Sabe lo que la Biblia dice en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Subraye esa frase, puestos los ojos en Jesús. No dice, puestos los ojos en sus ojos. No ponga su fe en la fe. Ponga su fe en Dios. ¿Se da cuenta? La realidad de la fe no es pensamiento positivo, no es fe en la fe, es fe en Dios. Permítame repetir, una fe débil en la persona adecuada es mucho mejor que una fe fuerte en la persona equivocada. Y si usted pregunta, ¿honrará Dios mi débil fe? Él ciertamente lo hará. Si no lo hiciera así, la mayoría de nosotros no obtendríamos nada de Él. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos está la historia de un hombre que tenía un hijo endemoniado y vino a Jesús para que lo sanara. En el verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ese hombre? Verso 24.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús le dio lo que pedía y necesitaba. Ese hombre tenía una fe débil, pero era una fe débil en Dios. Ahora, yo no digo que debemos conformarnos con tener una fe débil, porque indudablemente es mucho mejor tener una fe fuerte. En Mateo 17:20 vemos que Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La menor cantidad de fe es mayor que la más grande dificultad, si es que es fe en Dios. Ponga su fe en Dios. Y si usted quiere que su fe se vuelva fuerte, no ponga su fe en la fe, ponga su fe en Dios. Esa es la manera de tener gran fe, saber quién es Dios. Permítame ilustrar esto. Supongamos que usted quiere cruzar un puente, pero no sabe cuán seguro es el puente. Y usted está ahí, tembloroso, tratando de creer que tiene el valor y la fe para cruzar ese puente. Pero esa actitud es poco menos que ridícula. Mire el puente. Está hecho de concreto y de acero, y pesados camiones cruzan todos los días por él. Una sola mirada al puente y sabrá cuán seguro es para que usted lo cruce con toda confianza. Cuando usted sabe, ve y conoce quién es Dios, no pone su fe y creencia en sentimientos positivos. No pone su fe en la fe, usted pone su fe en Dios, y su fe crecerá. Hace ya algunos años, en la parte norte de los Estados Unidos, donde nace el río Mississippi, durante el invierno, el río se congela. Hubo un hombre que, en vez de cruzar el puente sobre el río, decidió ahorrar camino y cruzar caminando sobre el hielo del río congelado. No vio a nadie más haciendo lo que él iba a hacer, pero parecía que la capa de hielo era lo bastante gruesa como para sostenerle, y comenzó a caminar sobre el hielo. Y estando más o menos a mitad de camino, se dijo: creo que no debía hacer esto. A lo mejor el hielo no sostenga mi peso. Si se rompe el hielo y caigo, nunca nadie sabrá lo que me pasó. ¡Qué tonto soy! ¿Qué hago aquí? Y decidió regresar, caminando suave y lentamente. Luego, para que el peso de su cuerpo se distribuyera sobre el hielo, se acostó con sus brazos y piernas extendidos, impulsándose de regreso poquito a poco, y se decía: «¡Pero qué tonto que fui! ¿Por qué no fui hasta el puente para cruzarlo? Si algo me pasa, mi familia nunca sabrá lo que me pasó». Y comenzó a gemir y a llorar. De pronto escuchó un fuerte sonido, como de algo que se quiebra, y pensó: «Dios mío, el hielo se está rompiendo. Ayúdame, Señor, sálvame, Dios mío». El fuerte sonido se oía más y más cerca, pero no se veía ninguna resquebrajadura en el hielo. Con temor, alzó la cabeza para ver qué pasaba, y vio que un leñador guiaba un enorme trineo lleno de grandes troncos de árboles, y jalado por briosos caballos, y con absoluta seguridad cruzaron el congelado río. Ese era el ruido que escuchó. Cuando él vio eso, se puso de pie, sacudió sus humedecidas ropas y cruzó hasta el otro lado del río. Note que hubo una notable diferencia entre estos dos hombres. El segundo hombre, el leñador, evidentemente conocía la estructura del hielo en ese río congelado. ¿De dónde proviene la fe? Proviene de conocer a Dios. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. ¿Quiere usted tener una fe fuerte? No trate de forzar su creencia, más bien procure conocer a Dios. Anote al margen lo siguiente, Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y ahora Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la realidad de la fe bíblica.
Su fe no es mejor que el objeto de su fe. Usted debe conocer a Dios. Usted no solo debe conocer la realidad de la fe bíblica, sino que también debe conocer la raíz de la fe bíblica. Toda fe bíblica está enraizada no solo en conocer a Dios, sino también en escuchar al Dios que conoce. Miremos nuevamente Romanos 10, versos 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amigo, ¿me está escuchando? Para tener fe usted debe oír de Dios. Usted no puede conocer la voluntad de Dios adivinándola. El apóstol dice que la fe viene por el oír. Usted no la produce, ella viene a usted. Dios le da la fe. En Efesios 2, versos 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Lo ve? Fe es el regalo de Dios. Gracia es el regalo de Dios, y lo mismo es la fe para recibir la gracia. Filipenses 1, 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este verso nos dice dos cosas, y voy a escoger una de ellas. La fe nos es dada para creer, y Dios es el dador de la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le capacite para hacerlo. ¿Y cómo Dios le capacita para que crea? Por medio de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, y contrario a la creencia popular, usted no lo nombra y lo reclama. Dios habla, usted cree y lo recibe. No es que usted lo nombra y lo reclama. El proceso correcto es, Dios le habla, usted lo cree y entonces lo recibe. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, llegamos hasta este punto en nuestro estudio de hoy. Espero que lo que hemos visto hasta aquí le sea de inspiración y de provecho en su vida cotidiana. Antes de terminar, si usted no conoce a Dios, esto de la fe y creer no tendrá mayor sentido porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Haré un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Cuando usted va a algún lugar a comprar algo, lo que quiera que compra, lo paga con dinero, dólares, pesos, yenes, eurodólares, lo que sea. Pero nosotros recibimos de Dios fe. Fe es un medio de intercambio. Fe es la más grande posesión que tenemos. Incredulidad es la más grande piedra de tropiezo. Incredulidad es la mayor debilidad. Incredulidad es el pecado de todos los pecados. Fue la incredulidad la que causó que Eva pecara contra Dios en el jardín del Edén. Ella no creyó lo que Dios había dicho. La incredulidad cerró las puertas de la tierra prometida, y la Biblia dice que los israelitas no pudieron entrar debido a su incredulidad. ¿Sabe cuál es el pecado que más manda gente al infierno? No es la mentira, ni el asesinato, ni la violación, ni el adulterio, ni el robo, ni las perversiones sexuales, ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la falta de misericordia. El pecado que manda más gente al infierno es la incredulidad. Mire lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la incredulidad, el pecado que cierra las puertas de los cielos. En el programa anterior también hablé de la realidad de la fe bíblica y de la raíz de la fe bíblica. Toda fe bíblica está enraizada no solo en conocer a Dios, sino también en escuchar al Dios que conoce. Miremos nuevamente Romanos 10, versos 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo, ¿me está escuchando? Para tener fe, usted debe oír de Dios. Usted no puede conocer la voluntad de Dios simplemente adivinándola. El apóstol dice que la fe viene por el oír. Usted no la produce, ella viene a usted. Dios le da fe. En Efesios 2, versos 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Lo ve? Fe es el regalo de Dios. Gracia es el regalo de Dios. Y lo mismo es la fe para recibir la gracia. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este verso dice dos cosas, y voy a escoger una de ellas. La fe nos es dada para creer, y Dios es el dador de la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le capacite para hacerlo. ¿Y cómo Dios le capacita para que crea? Por medio de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, y contrario a la creencia popular, usted no lo nombra y lo reclama. Dios habla, usted cree y lo recibe. No es que usted lo nombra y lo reclama. El proceso correcto es: Dios le habla, usted lo cree, y entonces lo recibe. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra esperar significa un deseo intenso, profundo, aunque en nuestros días significa tal vez. Pero en la Biblia no tiene ese significado. Por favor, escúcheme. Esperar en la Biblia significa una seguridad sólida como la roca basada en las promesas de Dios. Eso es lo que se espera. Significa seguridad mezclada con anticipación. Por eso es que la Biblia, cuando se refiere a la segunda venida del Señor, la identifica como la bendita esperanza. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo dice. Jesús no ha regresado todavía, pero Él vendrá, Él vendrá. La raíz de la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos comunica su palabra? Decimos que no podemos tener fe a menos que Dios hable. Bueno, ¿cómo habla Dios? En el griego hay dos palabras al respecto. La una es logos. A Jesús se le llama el logos, o sea, la palabra de Dios. Y decimos que la Biblia es la palabra del Dios viviente. Jesús es el logos. La Biblia es el logos. Eso significa la revelación de Dios dada en Cristo, revelada en la Biblia. Pero hay otra palabra para palabra, ramá. Y esa es la palabra usada en Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí Pablo no utilizó la palabra logos, sino la palabra ramá. ¿Pero qué significado tiene esa palabra? Sencillamente significa una palabra hablada, una expresión verbal. Creo que podríamos llamarla una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia, la palabra de Dios, y comienza a leerla. Y la Biblia le empieza a hablar a usted de las cosas de Dios. Usted recibe una ramá de logos. Recibe una expresión de Dios, y Dios le habla a su corazón y a su mente, y usted escucha a Dios. Usted tiene que escuchar a Dios. Para que usted tenga fe, no necesita escucharme a mí. Usted tiene que saber escuchar a Dios. Todo lo que yo puedo hacer es transmitir el mensaje. Pero Dios es el dueño y autor de ese mensaje. Mire el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted debe escuchar a Dios. Usted debe recibir una ramá de Dios.
¿Cómo Dios le habla a usted y le da algo? Usted está leyendo la Biblia o está orando, y Dios pone esa porción en su corazón, y Dios le dice, esto es de mi parte. Y alguien me dirá, pastor, Dios nunca me ha hablado de esa manera. Y yo tengo que preguntarle, ¿pero estuvo usted escuchando? ¿Tiene usted un tiempo personal e íntimo con Dios diariamente? ¿Está listo no solo a conocer su voluntad, sino también a hacer su voluntad? Se presenta delante de Él para servicio diario. La raíz de la fe es la ramá de Dios. La realidad de Dios es fe en Dios, no fe en la fe. Y la raíz de la fe es que debe escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado de esta fe? ¿Qué es lo que hace la fe? Pero antes de hablar acerca de liberar esa fe, hablemos de sus resultados. ¿Qué hace la fe bíblica? ¿Cuál es el propósito de la fe? Escúcheme con atención. Fe no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo. Es que la voluntad de Dios se haga en la tierra. El resultado de la fe es la voluntad de Dios. Hace poco dije que usted no puede tener fe a menos que escuche a Dios. ¿Sabe lo que va a escuchar de Dios? Va a escuchar la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, le dirá, esto es lo que quiero que se haga y por lo tanto, quiero que lo creas. Ahora, usted no puede tener fe por nada que no sea la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, de ninguna manera usted tendrá fe para hacerlo. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y Dios no le va a dar a usted una palabra en algo que no sea su voluntad. Y eso es maravilloso porque eso mantiene a Dios en control de todo. No piense que usted simplemente puede creer lo que quiere creer acerca de lo que desea y tenerlo. Por ejemplo, si tengo suficiente fe, ¿podría convertir mi casa en oro sólido? No, a menos que Dios quisiera hacerlo así, porque Dios está en control. Recuerdo haber leído el cuento del rey Midas. Su deseo fue que todo lo que tocara se transformara en oro. Y su deseo le fue otorgado. Y él creyó que iba a ser el rey más rico del mundo porque todo lo que tocaba se transformaba instantáneamente en oro. Pero cuando quiso comer, su comida se volvió oro. Y cuando besó a su hermosa hija, ella ya no fue la hija a la cual podía amar, porque se convirtió en una estatua de oro. Y lo que él pensó que era una bendición, terminó siendo una maldición. Amigo, si usted tuviera ilimitada fe, se tornaría en una maldición. Si usted pudiera decir, bueno, yo puedo creer y tener todo lo que quiera, le aseguro que usted haría una calamidad de todas las cosas, porque usted estaría tratando de controlarlas, no Dios. El resultado de la fe es que la voluntad de Dios es hecha. Y usted dirá, pero eso significa menos bendiciones para mí. No. Más bien significa más bendiciones para usted, porque la voluntad de Dios no será algo que usted debe hacer, sino algo que tiene el privilegio de hacer. Por favor, busque 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la realidad de la fe? Es fe en Dios. ¿Cuál es la raíz de la fe? Escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? Es que la voluntad de Dios sea hecha. Ahora, ¿cómo libera esa fe? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo la relaciona con su experiencia personal y privada? La verdadera fe es mucho más que únicamente creer. Obedece. Si lo que dice que usted cree no se traduce en acción, en realidad usted no cree. Pero note lo que dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pastor, un momento. Yo pensé que debíamos creer el Evangelio.
Sí, así mismo es. Y cuando lo cree, lo obedece. Permítame decirle que fe es el creer traducido en acción. El pastor Rogers, si no puedo creer no es mi culpa, es la culpa de Dios, porque Dios no me ha dado la fe para creer. Usted dijo que nadie puede creer a menos que Dios le hable, y Dios no me ha hablado, por lo tanto no es mi culpa. Mi amigo, tengo algo que decirle. Mire otra vez el verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Lo ve? No todos quienes me escuchan son creyentes. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Sí, lo oyeron, pero no obedecieron. Pero si Dios habló, ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no creyeron? Miremos el verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está hablando. Dios le tiene a usted escuchando este programa y Dios le dice, te amo. Pero no todos obedecerán al Evangelio. No todos dejarán en libertad a su fe. Dios extiende sus manos, pero hay gente rebelde y contradictoria. ¿Sabe usted lo que significa la palabra contradecir? No es una palabra muy agradable que digamos, porque significa ser obstinado, contencioso. Usted escucha la palabra de Dios y Dios le habla y el Espíritu Santo afirma esas verdades, pero usted la hace pasar por el tamiz de su mente y dice, no creo que eso sea la verdad, no pienso obedecer eso. Dios dice, te amo. Y extiende sus manos hacia usted y usted le da la espalda. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No todos obedecieron al Evangelio. Usted debe liberar su fe por medio de la obediencia. Hace muchos años atrás los hombres soñaban con la construcción de un ferrocarril que cruzara de este a oeste. Sería el ferrocarril transcontinental. Comenzaron en el oeste construyendo los rieles. Luego comenzaron la construcción en el este hasta el lugar en donde el este y el oeste se juntaron por medio de ese ferrocarril. Los gobernadores de los estados estuvieron presentes y fueron hasta el lugar en donde los rieles se unirían. Trajeron una locomotora a vapor desde el este y otra desde el oeste, y los agudos pitos de esas locomotoras se oían a la distancia. Supongo que esa fue una extraordinaria celebración. Y una de las cosas que hicieron es que, faltando solo un clavo para asegurar el último tramo de riel, trajeron un clavo de oro y un gran martillo de plata. Y con ese martillo de plata clavaron el clavo de oro y declararon unido al este y al oeste por medio del ferrocarril transcontinental. Cuando clavaron a Cristo en la cruz del Calvario, Él hizo mucho más que unir al este y al oeste. Él unió Dios con el hombre. Con una mano Él tomó al hombre pecador y con la otra mano tomó la mano de Dios. Y cuando ellos clavaron esos clavos en sus manos, la única plata fue la de sus lágrimas y el único oro fue el de su sangre. Y en esa cruz, con su sangre, Jesús reconcilió a Dios con el hombre. Si usted va al cielo, y sinceramente anhelo que así sea, usted no llegará ya en el vagón de sus obras. Usted no llegará ya trepando la escalera de la lógica, ni llegará ya en el transbordador de la razón. Usted llegará ya en el ferrocarril de la redención. ¿Cuál es la fórmula? Confiar y obedecer. No hay ninguna otra manera. Para ser felices en Jesús hay que confiar y obedecer. La liberación de su fe es su manera de decir, Dios, creo, y por lo tanto, obedezco. Te entrego este mismo momento mi corazón. Amigos, si usted confía en Jesús, le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que Él le perdonará, le salvará y le guiará.
porque su palabra dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted quiere ser salvo ahora mismo, le invito a decir la siguiente sencilla oración conmigo. Dígala en voz alta o en la intimidad de su corazón. Señor Jesús, soy un pecador y estoy perdido. Necesito que me salves, porque yo no puedo salvarme por mí mismo. Tú prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti este mismo momento. Y con fe como la de un niño pido que entres en mi corazón y tomes el control de mi vida. Perdóname y sálvame. Te necesito como mi Salvador y mi Señor. Y gracias por pagar por mis pecados con tu propia vida en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de esa manera. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Ayúdame para que yo nunca me avergüence de ti, ni sea yo una vergüenza para ti a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Lo pido en tu santo nombre. Amén.